Bienvenidos al curso de Macroeconomía 3. Ok, vamos a ver en esta sesión, en esta clase, pues debe ser un repaso, porque estos temas se revisan en Macroeconomía 1, o un modelo de lo que se conoce como el modelo ingreso-gasto, un repaso del modelo ingreso-gasto. Y evidentemente pues tenemos que revisar la función consumo, función inversión, ¿no? Porque el modelo ingreso-gasto, pues recuerden ustedes que relaciona la demanda agregada con el nivel de ingreso, ¿verdad? También esa demanda agregada, además del consumo y la inversión, pues está compuesta por el gasto de gobierno, está compuesta por el gasto de gobierno, y todo ello pues determina una curva de demanda agregada, ¿verdad? Y finalmente vamos a hablar del equilibrio en el mercado de bienes. Entonces, bueno, vamos a iniciar con el modelo ingreso-gasto. ¿Qué determina este modelo? Pues determina la cantidad de bienes producidos en la economía, ¿sí? Pero debemos entender que esta cantidad de bienes producidos está en función de la demanda agregada, ¿sí? Entonces, si la demanda agregada aumenta, ¿sí? Es decir, la demanda de bienes y servicios en general, ¿no?, aumenta, pues las empresas van a responder incrementando su producción para satisfacer esa demanda, ¿no? Y lo contrario, ¿no? Si la demanda agregada disminuye, pues las empresas van a responder disminuyendo sus precios, perdón, su cantidad producida, ¿sí? Su cantidad producida. Y ojo aquí, aprovechando que dije precios, justamente en este modelo el nivel de precios permanece constante, ¿no? Los precios permanecen constantes. Y entonces se dice que el ajuste se hace vía cantidades, ¿no? Así como lo acabo de explicar hace un momento. Entonces, esta demanda agregada, pues está compuesta de los bienes y servicios que consume las familias, ¿no? Un sector de la sociedad lleva a cabo un cierto tipo de consumo, ¿no? Lo que típicamente consume una familia. Hay otro agente económico, ¿no? Otro agregado económico, que es la inversión, ¿no? Lo que consumen, y esta inversión la vamos a entender como lo que consumen las empresas, ¿sí? Evidentemente, el gasto de las familias, el tipo de gasto de las familias en consumo, pues es distinto al tipo de gasto que generan o que hacen las empresas, ¿sí? Y un tercer agregado macroeconómico, pues es el gobierno, ¿no? El gasto que se realiza, digamos, para justamente realizar gobierno en una sociedad. Entonces es un gasto, ¿no? El gasto que realiza el gobierno. Bueno, más adelante voy a mencionar que este gasto de gobierno se puede distinguir, digamos, entre gasto corriente y gasto en inversión, ¿no? Digamos, el gasto corriente, pues es lo que, digamos, cotidianamente se gasta, ¿no? Lo que cotidianamente se gasta, digamos, en la operación del gobierno, ¿no? Y el gasto en inversión pública, ¿no? En este caso pública, el gasto en inversión pública también está incluido aquí en esta G, ¿no? Entonces en esta G tenemos
el gasto que se realiza cotidianamente para llevar a cabo las acciones de gobierno y el gasto en inversión pública, ¿no? Como carreteras, hospitales, escuelas, etcétera, ¿sí? También aquí quisiera de una vez hacer la advertencia, esta I, ¿no? De inversión es una inversión física, ¿no? Así como el gobierno tiene gasto en inversión pública en carreteras, escuelas, hospitales, ¿sí? Alcantarillados, drenaje, etcétera, etcétera, ¿no? Alumbrado público, todo eso es una inversión física, ¿no? O sea, se está construyendo un hospital, se está construyendo carreteras, etcétera, ¿sí? Pues lo mismo sucede con las empresas. Esta inversión se refiere a inversión física, ¿sí? Compra de maquinaria, instalación de empresas, etcétera, etcétera, ¿sí? No inversión financiera, ojo ahí. Voy a mencionarlo también más adelante, pero quería hacer la advertencia en esta ocasión. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a obtener una función consumo, una función inversión, y simplemente al final vamos a agregar el gasto de gobierno para obtener lo que vamos a conocer como la función de demanda agregada, ¿sí? Que depende del nivel de ingreso. Eso es importante, ¿sí? Generalmente, quizás en sus cursos de introducción a la economía en micro, ¿no? Habrán visto siempre una función de demanda, ¿no? Que se relaciona de manera inversa con los precios, ¿sí? Pero ojo, ahí la demanda está en función de los precios, o sea, cómo se comporta la demanda cuando se mueven los precios, ¿no? Aquí no, aquí es una demanda agregada, ¿no? Para empezar, es una demanda agregada, es una demanda de toda la sociedad, y lo que queremos ver es cómo se relaciona con el nivel de ingreso, ¿no? Con el nivel de ingreso. Como se podrán, ya alguien podría ir pensando, pues evidentemente a mayor ingreso se puede demandar más, ¿no? Bueno, vamos a ver. Vamos a construir una ecuación de demanda agregada que se relaciona con el nivel de ingreso o de actividad económica, ¿sí? Bueno, vamos a iniciar con la función consumo. Y la presento aquí, ¿sí? Digamos, en su forma más agregada, y lo que vamos a hacer es vamos a ir desagregando esta YD, ¿no? Este ingreso disponible, ¿de acuerdo? Entonces, en principio, el consumo de las familias, lo que las familias gastan en bienes de consumo, tiene dos componentes, ¿sí? Tiene dos componentes. Vamos de derecha a izquierda. El primer componente, ¿sí? Es el ingreso disponible, decía yo, ¿no? Ahorita vamos a ir explicando qué es esto de ingreso disponible, pero por el momento vamos a entender que es el ingreso del cual dispone una familia para poder gastar, ¿sí? Es su ingreso, ¿sí? Del cual dispone. Ahorita vamos a ver que hay que sumarle y que hay que restarle. Entonces, evidentemente, ¿no? Un mayor ingreso, ¿no? Aquí hay un signo positivo, ¿no? A mayor ingreso, mayor consumo, evidentemente, ¿no? Es un primer elemento que determina el consumo de las familias, el nivel de ingreso disponible. Un segundo elemento es esta C subíndice A mayúscula, que es la parte del ingreso, perdón, la parte del consumo de las familias que no depende del ingreso. Y lo vamos a relacionar con el estado de confianza. Piensen ustedes, si de repente las familias, y aquí en México el INEGI reporta un indicador, ¿no? Que es el índice de confianza del consumidor, ¿no? Ese índice de confianza del consumidor lo podemos relacionar con este C sub A, ¿no? Porque justamente el índice de confianza del consumidor se construye a partir de una serie de preguntas, ¿no? Por ejemplo,
bueno, no voy a entrar ahorita en cómo se construye el índice, pero se hace una encuesta, una serie de preguntas sobre cómo ve el consumidor, digamos, los próximos 6, 12 meses, ¿no? Si está planeando hacer una compra, por ejemplo, de un auto o de algún bien inmueble, si ha podido incrementar su consumo, si ha podido disminuirlo, etcétera. Es una serie de preguntas para construir este índice, ¿no? Para reflejar justamente la confianza del consumidor, que aquí lo vamos a conocer como el estado de confianza, ¿no? El estado de confianza, un nivel de confianza, un estado de confianza alto, ¿no? Donde los consumidores prevén los próximos meses, digamos, estabilidad económica, estabilidad en su empleo, crecimiento en la economía, etcétera, ¿no? Una baja inflación, una inflación estable, bueno, pues entonces se animarán tal vez a realizar mayor consumo, ¿no? Por el contrario, si el estado de confianza es pobre, ¿no? Si es poco, ¿no? Es decir, si el parámetro C sub A disminuye, pues evidentemente, pues las familias quizás van a posponer su consumo, ¿no? Probablemente hasta que vean un mejor escenario, ¿sí? Entonces, esos son los dos elementos. Y falta digamos, vamos a entrecomillarlo, un tercer elemento, ¿no? Es una C minúscula sub cero, que está multiplicando el ingreso disponible. ¿Qué es esta C minúscula sub cero? Bueno, como recordarán, pues es la propensión marginal a consumir, ¿no? Es decir, es la proporción que se destina al consumo por cada unidad monetaria de ingreso, ¿sí? Este valor de ese sub cero, pues es un valor que se encuentra entre 0 y 1, ¿no? Porque es una proporción. ¿Qué quiere decir? Que C sub 0, digamos, se aproxime, digamos, a 1, ¿no? Si C sub 0 es muy grande, quiere decir que las familias tienen una alta propensión a consumir, ¿no? O sea, por cada peso que ingresa, casi se lo gastan todo, ¿no? Es una alta propensión al consumo, ¿no? Por ejemplo, si fuera, no sé, 95, 0.95, querría decir que se gastan 95 centavos de cada peso, ¿no? Por el contrario, si se aproxima a cero, pues quiere decir que la gente no gasta, ¿no? No gastas mucho, porque si digamos que fuera 0.4, ¿no? Pues quiere decir que de cada peso se gastan 4 y guardan 6 centavos, ¿sí? 60 centavos. Gastan 40 centavos, 0.4, y guardan 0.6, o sea, 60 centavos, ¿sí? Entonces, esos son los elementos básicos, ¿no? De la función consumo. Vamos ahora a ir entendiendo y analizando qué comprende este concepto de ingreso disponible. Bueno, simplemente aquí está la fórmula y creo que se entiende más así. Miren, el ingreso disponible, ¿cómo lo vamos a definir? Pues es mi ingreso total, ¿no? El ingreso total de la economía no es personalizado, es el ingreso total de la economía menos, ¿sí? Impuestos, que lo vamos a denotar con la letra T mayúscula, más transferencias, ¿no? O sea, es decir, del ingreso que obtienen las familias, pues si existe gobierno, pues se tiene que pagar impuestos, ¿no? Por eso se le resta. Y las familias, el conjunto de las familias, reciben transferencias, ¿no? Pues puede haber cualquier tipo de transferencias, generalmente las podemos entender como ayudas, digamos, sociales, ¿no? Por ejemplo, apoyo económico a las personas de la tercera edad, becas para estudiantes, no sé, apoyo a madres solteras, etcétera. Puede haber un sinnúmero de transferencias, ¿no? Es decir, y por eso se le suma, ¿no? Por eso esto tiene un signo más, porque evidentemente pues representa un ingreso
para las familias, ¿sí? Ok. Entonces, el ingreso disponible tiene tres elementos, que es el ingreso total, menos impuestos, más transferencias. Ahora, vamos a descomponer los impuestos, ¿sí? Esta T puede estar compuesta, ¿no? por dos formas de impuestos, ¿no? Unos que podemos llamar impuestos autónomos o de monto fijo, ¿no? Impuestos de monto fijo, es decir, no importa cuál sea el ingreso, se tiene que pagar un monto fijo, ¿no? O sea, no es un porcentaje de lo que gane, ¿no? Pero también puede existir esta segunda opción que acabo de mencionar, ¿no? Impuestos donde son proporcionales al ingreso, ¿no? Donde esta tau, esta letra griega tau, es un número que está entre 0 y 1, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tau es 0.3, quiere decir que el 30% del ingreso, ¿sí?, se debe pagar como impuestos, ¿no? Y aquí esta T sub A, pues no importa que el ingreso sea 100, 1000 o 2000, ¿no? Supongamos que se tienen que pagar 50, ¿no? 50 unidades, unidades monetarias, pensemos, ¿no? Entonces, esta T, ¿no?, está compuesta de T sub A más tau por Y. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, aquí está, ¿no? Les decía yo, si por ejemplo esta Y es 15.000, no vamos a pensar que Y el ingreso es 15.000, entonces, pues ¿cuánto se deberá pagar? 4.500 de impuestos. ¿Por qué? Porque 0.3 por 15.000 da 4.500, ¿no? Es tau por Y, ¿sí? Entonces, déjenme ver si aquí lo escribí, aquí está, ¿no? Entonces, de esta manera, los impuestos, esa T, ¿no?, quedan definidos de esta manera. Impuestos que son de monto fijo, más impuestos que son proporcionales al ingreso total, ¿sí? Ok, a ver, me regreso. Ahora, ¿cuál es la otra parte que nos falta del ingreso disponible? Pues las transferencias, ¿sí? Las transferencias. Y las transferencias, de igual manera, cuentan con una parte que depende del ingreso y otra parte que es autónoma, ¿no? Por ejemplo, a ver, transferencias que son autónomas. Por ejemplo, pues sí, simplemente no importa cuál es el ingreso del individuo, él tiene derecho a recibir una cierta cantidad mensual, ¿no? Por su jubilación o por alguna razón, ¿no? La persona puede tener a lo mejor otro ingreso, ¿no? Pero si se ha jubilado de algún trabajo, pues le corresponde, ¿no?, una transferencia, digamos, de monto fijo, una cantidad mensual, ¿sí? O quizás es una ayuda, ¿no?, directamente a algún sector de la sociedad y mes con mes se le deposita, ¿no?, una cierta cantidad, ¿no? Una beca, por ejemplo, ¿no? Y una transferencia, ven ustedes que aquí tenemos un signo menos con las transferencias. A ver, vamos a entender cómo funciona este signo menos y este ZY, ¿no? Esta Z es una proporción igual, ¿no?, entre 0 y 1. Quiere decir, a las personas se les va a transferir un ingreso, una parte de un ingreso, o sea, se les va a hacer una transferencia dependiendo de su ingreso. A ver, por ejemplo, seguro de desempleo, ¿sí? Vamos a pensar en una situación en la que existe, pues digamos, una subvención, ¿no?, a personas que han perdido su trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener? Fíjense, se aumenta Y, es decir, se aumenta
el nivel de actividad económica, se aumenta el ingreso de la economía, aquí tenemos esta Y, se aumenta Y, podemos argumentar, ¿sí?, que para producir más, ¿sí?, acuérdense que las empresas van a, si aumenta la demanda, las empresas producen más. ¿Cómo producen más? Pues contratando más gente, ¿sí? Contratando más gente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si aumenta Y, disminuye el desempleo, ¿sí? Disminuye el desempleo, ¿sí? Entonces, va a haber menos personas desempleadas, ¿sí? Por lo tanto, la cantidad de transferencias que tiene que hacer el gobierno a los hogares disminuye, ¿sí? Por eso el signo menos. Vean ustedes que empezamos argumentando que un aumento de Y, empezamos argumentando que, digamos, tenemos esto, ¿no? Un aumento de Y, ¿qué hace con las transferencias? Las disminuye. Disminuye las transferencias. Aquí está el signo menos, ¿sí? Entonces, vamos a escribir, disminuye las transferencias. ¿Por qué las disminuye? Repito nuevamente, si aumenta la actividad económica, ¿sí?, quiere decir que las empresas están produciendo más, para producir más, contratan evidentemente más trabajadores, por lo que disminuye el desempleo, hay menos gente desempleada, por lo que la cantidad que se le tiene que entregar a las personas que están desempleadas pues es menor, ¿no? Porque ya hay menos desempleados. Entonces, evidentemente, las transferencias disminuyen, ¿no? Y el caso contrario, ¿no? Si hubiera, por ejemplo, o vamos a pensar ahora al revés, ¿no?, una caída en la producción, ¿no? Hay una crisis, una recesión, hay un problema en la actividad económica y disminuye, ¿no? Disminuye la actividad económica, pues ¿qué sucede? Pues aumenta el desempleo, más personas van a estar desempleadas, por lo que el gobierno va a tener que incrementar el monto de las transferencias, ¿no? Entonces también una relación inversa entre actividad económica y transferencias, ¿verdad? Aquí está el signo menos, ¿sí? Bueno, pues entonces ya tenemos toda nuestra ecuación de el ingreso disponible. Déjenme, me regreso. Aquí está nuestra ecuación del ingreso disponible, que es ingreso menos impuestos más transferencias. Y aquí está, ¿no? Ingreso menos impuestos. Ahora los impuestos están desagregados de esta manera. Impuestos autónomos más impuestos que son proporcionales al ingreso. Ingreso menos impuestos más transferencias. Y aquí está la expresión de las transferencias que acabamos de explicar. Entonces, de esta manera, la función consumo pues queda definida como la estoy aquí presentando, ¿no? Ven ustedes que pues básicamente siguen siendo los dos elementos, ¿no? El consumo autónomo, que depende del estado de confianza, más la propensión marginal a consumir, y todo lo que está aquí en corchetes cuadrados, pues es el ingreso disponible, ¿no? Es esto que está aquí arriba. Simplemente lo ponemos entre paréntesis después de la propensión marginal a consumir. ¿De acuerdo? Bueno, esa es función consumo, ¿sí? Vamos, y de esas variables depende el consumo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a agregar todo y vamos a ver qué resultados obtenemos. Vamos con la función inversión. Sí, la función inversión, de igual manera, tiene dos componentes, ¿sí? Dos componentes. Un primer componente depende del estado de confianza, ¿no? Como ya lo hemos ya explicado, lo que es el estado de confianza. Para las familias, pues lo mismo existe para las empresas, ¿no? Aquí en México también se reporta el índice de confianza del productor, también con una serie de preguntas, ¿no? Para sacar un índice de cómo visualiza ese sector de la sociedad
pues, los próximos meses, ¿no? Entonces, tenemos que la inversión que se lleva a cabo en la sociedad, la inversión privada, se trata de una inversión física, eso ya lo había yo comentado. Cuando hablemos en este modelo, ¿no?, de inversión, lo que tenemos que estar entendiendo es inversión física, inversión en maquinaria, en equipo, ¿sí?, en instalación de plantas, etcétera, ¿sí? Y esta inversión pues depende de dos cosas. Una, evidentemente, pues el estado de confianza que puedan tener los inversionistas, ¿no? Evidentemente, si ellos perciben un mal escenario, un estado de confianza bajo, pues al igual de las familias que van a disminuir su consumo, bueno, pues las empresas también dejarán de consumir los bienes que consumen las empresas, ¿no? Y un segundo elemento, ¿no? Un segundo elemento, pero se le pone aquí un corchete, ¿no? Una llave. Pues bueno, un segundo elemento depende de la tasa de interés, ¿sí? Ojo, aquí vamos a denotar tasa de interés real, ¿sí? Aquí simplemente les recuerdo que la tasa de interés real es igual a la tasa de interés nominal menos la inflación, ¿sí? Es decir, a ver, la tasa de interés real, pues lo que representa es la tasa con la cual se incrementaron las unidades monetarias menos la inflación, ¿no? Es decir, le estoy restando la pérdida en el poder de compra, ¿sí? Ok. Entonces, bueno, ahí si alguien tiene dudas sobre esta tasa de interés real, puede revisar cualquier libro de principios de economía, particularmente el libro de Mankiw, ahí se explica, cualquier otro libro de principios de economía. H, ¿no?, es un parámetro que indica la respuesta de la inversión ante cambios en la tasa de interés real. ¿Sí? Es decir, ¿cuánto cambia la inversión? Sí, cambia la tasa de interés, ¿no? Simplemente es un parámetro de respuesta de la inversión ante variaciones de la tasa de interés real. Ahora, ¿de qué? Pues evidentemente esta tasa de interés real, que se compone como la tasa de interés nominal menos, aquí quizás me faltó poner la inflación esperada, pero bueno, en un curso de introducción a la economía debieron haber visto estos conceptos básicos, si no, pues los revisamos, ¿no? Pero vean, esta tasa de interés real, que se compone de esta manera, tasa de interés nominal menos la inflación esperada, esta tasa de interés nominal pues representa la tasa de interés de los mercados financieros, ¿sí? Entonces, la función inversión, ¿sí?, lo que nos va a decir es que hay una relación inversa entre el nivel de inversión física y la tasa de interés real de los mercados financieros, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos está diciendo la función inversión. ¿Por qué existe esta relación inversa entre la inversión física, ¿sí?, poner maquinaria y equipo, montar una empresa, y la tasa de interés real de los mercados financieros? ¿Cómo es que se hace esta relación? Bueno, lo que hacen los inversionistas, ¿sí?, es comparar la tasa de interés real de los mercados financieros, ¿sí?, con el rendimiento que les otorga la inversión en capital físico, ¿sí? Esta inversión en capital físico la voy a llamar R barra, ¿sí? R barra. A ver, ¿qué es esta R barra? Evidentemente, y más adelante ustedes van a llevar cursos de evaluación de proyectos, ¿no? Cuando se quiere llevar a cabo una inversión de capital físico, ¿no?,
vamos a pensar, montar una empresa, la que quieran, ¿no? Una empresa, montar una empresa. Bueno, el inversionista pues tiene que desembolsar, ¿no? Dinero para poner la empresa, ¿no? Y evidentemente, pues espera recuperar esa inversión y algo más, ¿no? Y algo más, ¿qué es ese algo más? Pues esta tasa R barra, ¿sí? Entonces, esta es la R barra, ¿no? Es el rendimiento que otorga el capital físico, ¿sí? El capital físico, ¿de acuerdo? Ahora bien, ese dinero que las empresas pueden poner, digamos, ese dinero que las empresas pueden poner en capital físico, pues también lo pueden poner en los mercados financieros, ¿no? Es decir, pueden llevar ese dinero y en lugar de poner una empresa, ¿no? Montar maquinaria y equipo, pues lo pueden llevar a los mercados financieros, ¿no? A cotizar en bolsa, a fondos de inversión, a comprar moneda extranjera, es decir, a especular, ¿no? Y evidentemente, cuando llevan estos fondos, este dinero a los mercados financieros, pues también esperan recibir un rendimiento, ¿no? Que es justamente esta R de la que hemos venido hablando, ¿no? La tasa de interés real de los mercados financieros, ¿sí? Entonces, tenemos dos casos, ¿no? Caso 1, ¿no? La tasa de los mercados financieros es mayor que el rendimiento que otorga, digamos, montar una empresa, ¿no? Entonces, ¿qué van a preferir los inversionistas? Pues van a preferir los mercados financieros, porque están dando una tasa de interés más alta. Pues, ¿qué va a pasar con la inversión física? Pues va a disminuir, ¿no? O sea, si los inversionistas prefieren llevar dinero, ¿no? Sus fondos, su dinero a los mercados financieros, pues van a dejar de invertir en maquinaria y equipo, ¿no? Y el segundo caso, pues es el contrario, ¿no? Evidentemente. R, la tasa de los mercados financieros, la tasa de interés real de los mercados financieros es menor que el rendimiento de la inversión física, ¿no? En este caso, pues evidentemente los inversionistas van a preferir inversión física, inversión en maquinaria, equipo, empresas, plantas, ¿sí? Y aumentará la inversión física, ¿sí? Entonces, es por esto que existe una relación inversa. Vean, R es mayor a R barra, y entonces, ¿qué pasa con la inversión? Disminuye. Entonces, lo que nos está diciendo la función inversión es que hay una relación inversa entre la tasa de interés real de los mercados financieros y el nivel de inversión en capital físico. ¿Por qué? Porque los inversionistas hacen esta comparación que acabo de explicar, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos sube la tasa de interés, en nuestra mente, ¿sí? Debemos conservar la idea que sube la tasa de interés respecto al rendimiento de la inversión física, ¿sí? Entonces, si sube la tasa de interés real de los mercados financieros, disminuirá la inversión física, ¿sí? ¿Sube respecto a quién? Pues al rendimiento del capital físico, ¿verdad? Y lo contrario, ¿no? Si la tasa de interés real de los mercados financieros baja, y mantenemos en nuestra mente respecto a la tasa de interés, respecto al rendimiento que da la inversión física, si baja la tasa de interés, aumenta la inversión física, ¿sí? Entonces, esa es la razón. En algunas ocasiones, o incluso a lo mejor en algunos textos, podrían encontrarse con la argumentación de que, pues como sube la tasa de interés, el crédito que tienen que pedir las empresas para montar el crédito que tienen que pedir los inversionistas para montar una empresa, pues se vuelve más caro, ¿no? Entonces, subió la tasa de interés, pues ya no piden prestado y baja la inversión.
Es una argumentación, ¿no? Pero el problema es que ahí deberíamos incorporar un mercado de crédito, ¿no? Que no lo vamos a hacer porque no es el estilo presentar este modelo con mercado de crédito. Hay un modelo, una extensión de este modelo con mercado de crédito, pero no nos vamos a meter en eso. Entonces, lo que se asume, lo que se supone, ¿no? Con la función inversión es que las empresas ya cuentan con los fondos necesarios para llevar a cabo su inversión, ¿sí? Y lo único que hacen es pues, hacer esta comparación entre la tasa de interés de los mercados financieros, la tasa de interés real de los mercados financieros, con el rendimiento que les generaría llevar a cabo inversión física. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la función inversión. Bueno, el gasto de gobierno, en realidad, pues se asume se asume exógeno, ¿sí? Se asume exógeno. ¿Qué quiere decir exógeno? Pues es un dato, ¿sí? Es un dato, es decir, no el modelo, pues sí, es un dato. No vamos a determinar en el modelo como resultado del modelo el gasto de gobierno. Eso no lo vamos a hacer, ¿no? Si no sería, si hiciéramos eso, entonces sería una variable endógena, ¿no? Porque estaría explicada por el modelo. Pero en este caso el gasto de gobierno es exógeno y como pueden ver, pues no tiene ninguna o sea, no es gasto de gobierno igual a, ¿no? Y que se explique este gasto por alguna variable. No es así. Quiere decir que, pues bueno, es una decisión de política fiscal, ¿no? Donde el gobierno unilateralmente, ¿no? Decide incrementar el gasto o disminuir el gasto, pero bueno, es simplemente un dato y por eso no es explicado, digamos, por nada, ¿sí? Entonces, bueno, miren ustedes, también en los textos, en los libros de texto, se pueden encontrar con esta situación, ¿sí? La diferencia entre los gastos y los ingresos del gobierno, pues representa el déficit o superávit, ¿no? Pues del gasto de gobierno, de su restricción presupuestal. O sea, decir si la cumple o no la cumple, ¿no? Generalmente los gobiernos gastan más de lo que recaudan en impuestos, ¿no? Entonces, generalmente los gastos son mayores a los ingresos y generalmente se encuentran en déficit, ¿sí? Entonces, bueno, miren, yo en estas diapositivas y en este curso voy a utilizar esta forma de escribir el déficit de gobierno, ¿no? Ese que es su gasto menos, eh, perdón, voy a usar la de aquí abajo, ingreso menos gastos, ¿sí? Ingreso menos gasto. Porque se me hace pues más natural, ¿no? Tener los ingresos y a los ingresos restar los gastos. Si es positivo, pues es superávit, y si es negativo, pues es déficit, ¿sí? Pero en algunos textos lo que sucede es que hablan del déficit fiscal y lo escriben de esta manera, ¿sí? Gastos menos ingreso. Y entonces de repente aquí te queda un signo, por ejemplo, vamos a pensar que te queda positivo, ¿no? Te queda positivo. Entonces, ¿ahí qué nos estaría diciendo? Si la diferencia entre gasto menos ingreso es positiva, quiere decir que el gasto es mayor al ingreso, ¿no? Y eso, pues en nuestra cabeza, cuando el gobierno gasta más de lo que ingresa, pues es déficit y debería ser negativo, ¿no? Pero por la forma en la que lo están escribiendo, nos va a dar aquí un número positivo. Entonces, desde mi punto de vista, eso creo que genera confusión, ¿no? Que los déficits sean positivos y los superávit negativos si definimos la diferencia entre los ingresos y gastos como gasto menos ingreso. Entonces, desde mi punto de vista genera confusión. Entonces vamos a optar por utilizar esta expresión, ¿sí? Que creo es más natural, ¿no?
ingreso menos gasto. Es decir, si esto es mayor a cero, ¿no? Pues querría decir, o sea, si es mayor a cero, quiere decir que los ingresos son mayores al gasto, ¿no? Y estaríamos hablando de un superávit. Si es menor a cero, ¿no? Pues querría decir que los ingresos son menores que los gastos, estaríamos hablando de un déficit, ¿no? Entonces, creo que es más natural definir estas cuestiones del gobierno como ingreso menos gasto, ¿no? Porque ahí no hay pierde. Si me da positivo, es superávit. Si me da negativo, es déficit, ¿sí? Ok. ¿Cuáles son los ingresos? Los ingresos del gobierno. Bueno, los ingresos del gobierno, pues evidentemente es lo que cobra de impuestos, ¿sí? Y esos impuestos, pues ya los habíamos definido, ¿no? Los impuestos están compuestos de dos componentes, ¿no? Los impuestos de monto fijo y los impuestos proporcionales al ingreso. ¿Y cuál es su gasto? ¿Cuál es el gasto de gobierno? Pues evidentemente esta G, que es el gasto de gobierno, que, bueno, ahorita vamos a entrar a esta G. Acuérdense que en este gasto de gobierno está incluido tanto el gasto, digamos, cotidiano, el gasto diario para llevar a cabo la acción de gobernar, como el gasto de inversión pública, ¿no? Construcción de hospitales, escuelas, carreteras, alumbrado público, drenaje, seguridad. Sí, seguridad puede ser inversión, ¿no? Inversión en mejor equipo, ¿no? ¿Qué más gasta el gobierno? Pues las transferencias, ¿no? Lleva a cabo transferencias de monto fijo y transferencias proporcionales al ingreso, ¿sí? Pues bueno, pues entonces vamos a escribir que el superávit fiscal o superávit de déficit, dependiendo del signo que nos quede aquí, pero vamos a llamarle a esta expresión SF. Pues aquí está, ingreso, ¿no? ¿Cuál es el ingreso? Pues son los impuestos menos, vamos a menos, el gasto de gobierno, ¿no? Y esta expresión, pues nos va, si es positiva, pues será un superávit, si es negativa, será un déficit, ¿de acuerdo? Entonces eso es, creo, a ver, es lo que podemos decir de la última parte, la tercera parte, que es el gasto de gobierno. Bueno, ya con todos estos elementos, ya podemos escribir la ecuación de demanda agregada, ¿sí? Ustedes se acuerdan, ¿no? La demanda agregada, pues era consumo, que el consumo pues es desde esta C sub A hasta aquí el corchete cuadrado, ¿no? Consumo más inversión, la inversión es inversión autónoma menos HR más gasto de gobierno, ¿no? Finalmente el gasto de gobierno, que es autónomo, es exógeno, digamos, el gobierno decide cómo gastar, si aumenta o disminuye, ¿sí? Entonces, vean ustedes, esta ecuación de demanda agregada la vamos a graficar en este espacio, ¿verdad? En este espacio donde tenemos en el eje de las ordenadas o de las Y's el nivel de demanda agregada, ¿sí? Y en el eje de las abscisas o de las X tenemos el nivel de producción, de ingreso, de actividad económica, ¿sí? Y aquí está nuestra ecuación. Vean ustedes, tenemos la demanda agregada y de este lado, pues evidentemente, miren, aquí tenemos una Y, aquí tenemos otra Y y aquí tenemos otra Y, ¿no? Entonces, la demanda agregada, pues es función del ingreso agregado, ¿verdad? El ingreso y nivel de actividad económica, ¿de acuerdo? Y vamos a verificar esa relación en este espacio, acá. Pero para hacerlo, debemos o vamos a reescribir la ecuación de demanda agregada de tal forma que sean claros los elementos que la componen, ¿sí? Como, digamos, como expresión matemática. Porque, miren, así
Económicamente, pues esto ya me está diciendo que la demanda agregada, pues aquí yo veo que depende de Y, ¿no? De varias formas. Y explica, ¿no? Y aquí está, explica a la demanda agregada, ¿no? Entonces, bueno, económicamente aquí yo ya puedo ver que hay una relación, ¿no? Entre el ingreso, el nivel de actividad económica y la demanda agregada. Pero para ver, digamos, explícitamente esa relación, tengo que escribir esa ecuación de demanda, eh, digamos, correctamente, ¿sí? Es decir, dado, yo quiero saber cuál es el intercepto y cuál es la pendiente, ¿sí? Para poder graficar, entender y comprender mejor esta función de demanda agregada. ¿Qué hacemos? Bueno, pues fíjense, simplemente vamos a agrupar estas Y's que ya vimos que están aquí, las vamos a agrupar, ¿sí? Y todo lo que no tenga Y lo pasamos al inicio, ¿sí? Entonces, bueno, aquí ponemos los pasos. En primer lugar, pues nos deshacemos del corchete cuadrado, multiplicamos la propensión marginal de consumo por cada uno de los elementos, ¿sí? Nos deshacemos de los corchetes cuadrados y de los paréntesis. Y después todo lo que no tenga Y lo paso al principio y le pongo unos corchetes, ¿no? Entonces, todo esto no tiene Y. Todo lo que tenga Y lo voy a agrupar, vean ustedes, aquí está. Y de aquí a aquí simplemente pues factorizamos, ¿verdad? Es una factorización, factorizo propensión marginal a consumir y factorizo Y, ¿no? Y me queda esta expresión. Y esto que está aquí, es nuestra función de demanda agregada, ¿sí? Esto es nuestra función de demanda agregada. Y escrita de esta forma, nos va a ayudar, ¿no? A entender cómo se desplaza o qué elementos podrían generar un desplazamiento de la demanda agregada, ¿sí? O qué elementos podrían generar cambios en la pendiente. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. Entonces, bueno, aquí pongo nuevamente la función de demanda agregada, ¿no? Con todos sus elementos. Y miren, no es necesario que ustedes memoricen esta ecuación de esta función de demanda agregada, aunque esa se ve muy, muy grande. No es necesario porque si ustedes saben que la demanda agregada se compone de consumo, inversión, gasto de gobierno, pues la única, digamos, función un poco más complicada, si quieren, por todos los elementos que contiene, es la función consumo, ¿no? Pero, pues no, digamos, pues tampoco creo que sea tan difícil, digamos, de entender, ¿no? El consumo, pues es parte del consumo autónomo, más la propensión marginal a consumir por el ingreso disponible, ¿no? Y el ingreso disponible, pues es ingreso, menos impuestos, más transferencias, ¿sí? Entonces, bueno, no la memoricen, es mejor construirla, ¿no? Ah, aquí está mi función consumo, aquí están mis datos, construyo mi función consumo, construyo mi función inversión. La inversión pues no tiene problema y el gasto de gobierno pues menos, ¿verdad? Bueno, entonces esta es la función de demanda agregada. Vean ustedes que si yo trazo una recta de 45 grados en este espacio, ¿no? Pues, ¿qué quiere decir? Que si yo aquí tengo un valor de 1, ¿no? Pues como tengo una recta de 45 grados, de este lado también tendría 1, ¿no? Si aquí tengo 2, pues de este lado también tendría 2, ¿no? Si aquí tengo 3, aquí sería 3, ¿no? Entonces es una recta de 45 grados, lo que me estaría señalando son todos los puntos donde la actividad económica es igual a la demanda agregada, ¿sí? Es decir, esta línea de 45 grados representa el equilibrio, ¿no? Representa, pues sí, los puntos donde la actividad económica, o sea, el nivel de producción es igual a la demanda agregada, ¿sí? Bueno, y vean ustedes, a ver, fíjense entonces que ya escrita así la demanda agregada, nosotros ya sabemos que todos estos elementos, ¿sí? Todos estos elementos componen el intercepto de la gráfica, ¿sí? Es una ecuación que relaciona la demanda agregada con el ingreso de manera directa. Vean ustedes, aquí está el signo más, ¿sí? Quiere decir que si aumenta el ingreso, aumenta la demanda, ¿sí?
Aumenta el ingreso, aumenta la demanda. Y esta expresión que está multiplicando al nivel de ingreso, que es la propensión marginal a consumir, que multiplica a 1 menos la propensión de los... la proporción, ¿no?, que se paga de impuestos, menos la proporción de las transferencias, ¿no? Esta expresión va a ser la pendiente, ¿no? La pendiente. Acuérdense que la pendiente, pues, es simplemente un grado de inclinación, ¿no? Es un grado de inclinación. Y esta expresión, así como está construida, pues evidentemente va a ser menor a 1, ¿sí? La pendiente de la demanda agregada es menor a 1, ¿sí? Porque acuérdense que tau está entre 0 y 1, z está entre 0 y 1 y c sub 0 está entre 0 y 1. Entonces vean aquí, esta sería la representación gráfica de esta ecuación, ¿no? De la ecuación de demanda agregada. Aquí está el intercepto, ¿no? Este valor que está aquí, pues depende de todos pues sí, de todas estas variables que están aquí, ¿no? Este valor de acá. Y luego, vean ustedes que está más, pues más acostadita, ¿no? Tiene una menor pendiente, ¿no?, que 1. Porque que esta línea punteada es pendiente 1, ¿no? Y entonces, bueno, aquí el grado de inclinación, aquí lo marco, pues depende de estas variables, ¿sí? Bueno. Me regreso. Evidentemente, donde se intersectan, ¿no?, estas dos líneas, pues es el punto de equilibrio, ¿no?, donde la cantidad producida por las empresas coincide exactamente con la cantidad de bienes demandados por la sociedad, ¿sí?, por el conjunto de la sociedad, las familias, empresas y gobierno, ¿sí? Entonces, este punto pues representa el equilibrio, ¿no?, el nivel de equilibrio. ¿Qué pasa si la economía se encuentra, digamos, fuera, ¿no?, de este nivel de equilibrio? Bueno, en una situación, por ejemplo, como la que tenemos a la derecha de un nivel de equilibrio, ¿no? Aquí, ¿qué nos estaría diciendo esta expresión? Pues lo que me está diciendo es que la oferta, vean ustedes, esta línea punteada pues también representa la oferta, digamos, ¿no? Si la oferta es mayor y esta línea representa la demanda, ¿verdad? Entonces aquí lo que me está diciendo es que la oferta es mayor que la demanda, ¿sí? Es decir, las empresas están produciendo más de lo que la sociedad está demandando, ¿no? ¿Qué hacen las empresas? Pues disminuyen su producción. ¿Vean? Aquí lo señalamos, ¿sí? Por el contrario, en una situación, por ejemplo, como esta, en la que nos encontramos a la izquierda del equilibrio, aquí lo que me está diciendo es que la demanda es mayor que la oferta, ¿no? Es decir, la sociedad está requiriendo de una mayor cantidad de bienes y servicios. ¿Cómo responden las empresas? Pues aumentando su producción, ¿no? Aquí lo señalamos. Y pues ¿hasta dónde producen? Bueno, pues van a producir exactamente las empresas hasta donde lo requiera la demanda, ¿sí? Entonces, aquí en esta situación, lo que tenemos que estudiar y analizar es qué factores alteran la demanda agregada de tal manera que afectan a su vez a la producción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vean ustedes, ¿qué podría generar un incremento de la demanda agregada? Es decir, de pasar de esta línea azul a la línea roja. Pues miren, justamente por eso es importante expresar nuestras ecuaciones. Todas las ecuaciones que vamos a ver en el curso son ecuaciones de rectas, ¿sí? Entonces los tenemos que fijar siempre en el intercepto y en la pendiente, porque eso nos va a decir qué variables alteran
pues a la otra variable que yo quiero analizar, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros queremos analizar la demanda agregada, ¿sí? Entonces, vean ustedes, si aumenta el consumo autónomo, si aumentan las transferencias autónomas, si aumenta la inversión autónoma y si aumenta el gasto de gobierno, pues el valor de toda esta expresión, va a subir, ¿no? Entonces tendríamos que mover la línea azul hacia la línea roja, ¿no? Porque tendríamos un valor mayor, ¿no? El intercepto sería mayor, ¿sí? Entonces, si aumenta cualquiera de las variables con signo positivo que están en el intercepto, pues la demanda agregada aumentará, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pues si aumenta el consumo autónomo, ¿qué querrá decir? Que las familias tienen una mejor perspectiva sobre el futuro, el estado de confianza ha mejorado, ¿no? Y por lo tanto puede ser que estén incrementando su consumo. Y no necesariamente porque el ingreso aumentó, ¿no? El ingreso puede seguir siendo el mismo, ¿no? Pero pues las familias tienen un buen estado de confianza y pues bueno, se animan a comprar bienes. Por otro lado, si se incrementan las transferencias, pues habíamos dicho, ¿no? Que las transferencias, pues, se encuentran dentro de la función consumo porque, evidentemente, pues, una transferencia representa un mayor ingreso para las familias. Entonces, pues, claro, si aumentan las transferencias, pues van a poder consumir más, por lo tanto, la demanda va a aumentar, ¿sí? Si aumenta la inversión autónoma, pues lo mismo, ¿no? Es decir, que los empresarios, los inversionistas están teniendo una buena perspectiva, ¿no? Sobre el futuro de la economía, ¿no? Entonces puede, independientemente de la tasa de interés, por eso se le llama inversión autónoma, ¿no? Porque no depende de los movimientos de la tasa de interés, ¿no? Lo mismo el consumo autónomo, se le llama consumo autónomo porque es esa parte del consumo que no depende del ingreso, ¿sí? Depende del estado de la confianza. Y la inversión autónoma, decíamos, puede aumentar porque pues, puede haber una mejora en el estado de confianza y pues simplemente sin importar el nivel de la tasa de interés, los inversionistas pueden sentirse animados, ¿no? A realizar inversión física, ¿no? Maquinaria, equipo. Y finalmente el gasto de gobierno, ¿no? Si el gobierno gasta más, ¿sí? Ya sea en gasto simplemente en consumo o gasto en inversión, aquí estamos hablando de gasto, ¿no? Si el gobierno gasta, ¿sí? Pues simplemente lo que está diciendo es que está comprando más, una mayor cantidad de bienes y servicios, ¿no? Esto pues está generando una mayor demanda, ¿no? Entonces cualquiera de estos elementos va a generar una mayor demanda y como veremos, ¿no? La economía se va a ir moviendo hasta alcanzar un nivel de producción Y sub 1, ¿no? Evidentemente dijimos, si la demanda aumenta, las empresas van a responder incrementando su producción, ¿sí? Y bueno, por otro lado, tenemos a la variable tasa de interés, R, tasa de interés real de los mercados financieros, y los impuestos autónomos. Estos dos con signo negativo, ¿sí? Entonces, una disminución de la tasa de interés, ya dijimos, aumenta la inversión, y ya explicamos por qué. Aumenta la inversión, ¿sí? Si aumenta la inversión, pues aumenta la demanda, ¿sí? Entonces, una disminución de la tasa de interés genera un incremento en la demanda y por lo tanto un incremento en el nivel de producción, ¿sí? Los impuestos, una disminución de los impuestos, ¿no? ¿Qué representaría? Pues que las familias tienen un mayor ingreso disponible, ¿no? Si disminuyen los impuestos, tengo que pagar más impuestos, bueno, pues me queda más dinero para gastar y aumentará, si las familias gastan más porque les disminuyeron los impuestos, pues aumentará la demanda, ¿no? Y si aumenta la demanda, pues aumentará la producción, ¿de acuerdo? Bueno, la pendiente es la demanda
como ustedes podrán ver aquí en esta lámina, pues depende tanto de la proporción que se pague de impuestos y la proporción que se reciba de transferencias respecto al ingreso, ¿no? Pero bueno, aquí simplemente puse en esa lámina la propensión marginal a consumir, ¿no? Si se incrementa la propensión marginal a consumir, por alguna razón, ¿no? Si de repente la gente, no sé, era 0.7, ¿no? Vamos a decir que gastaban 70 centavos de cada peso y de repente, bueno, pues ahora es 0.8, es decir, que gastan 80 centavos de cada peso, es decir, la gente tiene una mayor propensión a gastar, entonces, pues evidentemente subirá la demanda, ¿no? Y subirá la producción. Lo que genera, pues, es un incremento en la pendiente, ¿no? Entonces, la pendiente, la curva de demanda se mueve de esta forma, ¿no? Y la pendiente aumenta, ¿no? ¿Por qué aumenta la pendiente? Es un incremento en la propensión marginal, ¿no? Quiere decir que la gente está consumiendo más por cada peso que ingresa. ¿Sí? Entonces, evidentemente, pues incrementa la demanda. Vamos a ver algunos ejemplos ya numéricos. ¿Sí? Vamos a ver unos ejemplos numéricos. Vamos a ver estos datos, ¿no? Considere los siguientes datos para una economía cerrada, ¿sí? Entonces, típico, vamos a ver estos tipos de problemas, ¿no? Me dan los datos que el consumo autónomo es igual a 200, la propensión marginal a consumir es igual a 0.75, y luego me dicen que todos los valores de la inversión autónoma, gasto de gobierno, los impuestos autónomos y las transferencias autónomas son iguales a 100. Todos son iguales a 100. Vean ustedes que aquí pues nos están dando todos los datos de las variables que tenemos en nuestra función de demanda, ¿verdad? Entonces, habrá ejercicios en los que no estén todos los elementos de la demanda agregada. Cuando suceda eso, pues vamos a tomar valor a cero, ¿no? O sea, simplemente es cero ese valor, si no me dan, por ejemplo, aquí no sé, tau, ¿no? Nos dan tau, bueno, pues tau vale cero, ¿no? Entonces, bueno, con estos datos, ¿sí? Considera una economía que tiene estos datos y se pide hallar el valor de equilibrio de la producción o de la actividad económica, ¿sí? Se pide hallar el valor de equilibrio de la producción, ¿no? Es decir, ¿cuánto tiene que producir esta economía si la demanda agregada está compuesta, digamos, con estos datos? Bueno, solución, vamos a construir la función de demanda agregada. Recordemos, la función de demanda agregada es consumo. Bueno, aquí ya por cuestión pues de exposición de tiempo, ¿no? Aquí ya puse la expresión, ven ustedes, ¿no? De función de demanda agregada. Aquí ya la puse aquí, ¿sí? Pero yo les recomendaría, ¿no? Que la construyan, ¿no? Es decir, escribir demanda agregada es igual a consumo. A ver, entonces veo los datos, ¿no? Escribo consumo es igual a consumo autónomo más propensión marginal a consumir por ingreso disponible. Entonces voy sustituyendo, ¿no? Función consumo es, dijimos, consumo autónomo, que es 200, más 0.75 por ingreso disponible. Y el ingreso disponible, pues es Y, ¿no? Menos impuestos, más transferencias, entonces, etcétera, ¿sí? Traten de irlo construyendo, ¿sí? Entonces, bueno, a ver, aquí ya estoy sustituyendo simplemente los valores y haciendo las operaciones, ¿verdad? Haciendo las operaciones nos queda esta expresión, ¿no? Demanda agregada es igual a 400 más 0.75y. Entonces, si nosotros lo relacionamos con esta, ¿no? A ver, aquí lo tengo.
Sí, aquí está, ¿no? Entonces, aquí la demanda agregada, todo esto que está en corchetes cuadrados, ¿no? Pues es el 400. C sub 0, paréntesis 1 menos tau menos z, pues es 0.75 y aquí está Y, ¿no? Esta es la ecuación de demanda agregada. Es una ecuación de demanda agregada, ¿sí? Y ahora, dado que nos dicen que queremos saber, se nos pide hallar el valor de equilibrio de la producción. Entonces, una vez que tenemos la demanda agregada, pues aplicamos la condición de equilibrio, ¿no? ¿Qué es la condición de equilibrio? Pues simplemente que la oferta, la producción, ¿sí? El ingreso sea igual al gasto que lleva a cabo la sociedad, sea igual a la demanda agregada, ¿sí? Entonces, igualamos, ¿no? Aquí está Y igual a la demanda agregada. ¿Qué es la demanda agregada? Pues es esto, ¿no? 400 más 0.75Y. ¿Qué tenemos que hacer de aquí? Pues despejar Y, ¿no? Despejo Y. Está aquí sumando, la paso restando, factorizo, y aquí factorizo, y este 1 menos 0.75 está multiplicando, lo paso dividiendo, y me queda esta expresión, ¿no? 400 entre 1 menos 0.75, que es igual a 1600. Entonces, lo que me está diciendo es una economía con estos datos en su demanda, ¿no? Una demanda compuesta de esta manera, pues lo que tienen que producir son 1600 unidades de producción, ¿sí? Bueno, aquí la representación gráfica, ¿no? Aquí está la ecuación, entonces 400 es el intercepto, aquí está, ¿no? 0.75 la pendiente, aquí está, ¿sí? 1600, valor de equilibrio de la producción, ¿sí? Este concepto que, a ver, vamos a hablar de este concepto que es el multiplicador del gasto autónomo, ¿sí? Más adelante vamos a hablar, en la siguiente sesión vamos a hablar con más detenimiento de los multiplicadores, ¿sí? Por el momento lo dejamos así. Fíjense, el multiplicador del gasto autónomo, pues es 1 entre 1 menos la pendiente, ¿no? Y bueno, así intuitivamente, ¿por qué es un multiplicador? Bueno, vean ustedes, aquí tengo yo 400, ¿sí? Que multiplica, y por eso justamente lo escribí así, que está multiplicado, ¿no? Está multiplicado por esta expresión. Esta expresión de 1 entre 1 menos 0.75 es lo que tengo aquí arriba, ¿sí? Y vean que está multiplicando a este 400. ¿Este 400 de dónde viene? Pues viene justamente del consumo autónomo, transferencias autónomas, inversión autónoma, gasto de gobierno, ¿sí? Gasto de gobierno que también es autónomo, es decidido por el propio gobierno, ¿sí? Impuestos autónomos. Entonces, todo esto es el componente autónomo, ¿no? Entonces, por eso, multiplicador del gasto autónomo, ¿no? Y está multiplicando al gasto autónomo. Aquí está, su nombre lo dice, ¿no? Los 400 viene de acá, de esta expresión. Aquí está, 400. Bueno. A ver, otro ejemplo. Otro ejemplo. A ver, aquí vamos a considerar los siguientes datos de una economía cerrada. Un consumo autónomo igual a 1320. Propensión marginal a consumir 0.8. Transferencias autónomas igual a 100. Inversión autónoma igual a 3.420. Gasto de gobierno 5.263. Esta H, que es la respuesta de la inversión ante variaciones en la tasa de interés, es igual a 10. Una tasa de interés R igual a 3 y tau igual a 0.25, ¿sí? Nos piden, a ver, obtenga la ecuación de demanda agregada, ¿sí? El valor del multiplicador, el nivel de producción y aquí el superávit o déficit del gobierno. Grafica la ecuación de demanda agregada y el equilibrio en el mercado de bienes, ¿sí? Entonces son varias cosas lo que tenemos que resolver aquí. Solución. A ver, vamos a considerar la ecuación de demanda agregada. Entonces, si no tenemos valores para algunas variables, pues los consideramos 0, ¿sí? Aquí hacemos una sustitución.
Aquí señalo, repito, aquí simplemente para no volver a construir la ecuación de demanda agregada en cada ejemplo, la escribí directamente, ¿sí? Pero ustedes traten de construirla, no la memoricen, ¿sí? Bueno, ok. Entonces, bueno, aquí ya tengo la sustitución de todas las variables. Y bueno, simplemente pues hacemos lo mismo, ¿no? Hacemos esta operación, nos hacemos de los paréntesis y me queda esta expresión, ¿no? La demanda agregada tiene un intercepto de 10.053 y una pendiente de 0.6, ¿no? La pendiente o grado de inclinación es de 0.6. Ok. Para hallar el multiplicador es necesario aplicar la condición de equilibrio y despejar y, ¿no? Entonces, y de ahí, bueno, pues también vamos a sacar el nivel de producción de equilibrio. Entonces tomamos nuestra ecuación de demanda agregada, que es esta que tengo aquí del lado derecho, y la igualamos a la producción, al nivel de ingreso, ¿sí? Y despejamos y, me queda, lo escribo de esta forma. Fíjense ustedes que al despejar y, pues bueno, aquí 0.6 por y está sumando, lo paso restando, factorizo y despejo, ¿sí? Entonces me queda de esta forma. Lo escribo así para pues tener aquí explícito, ¿no?, el valor del multiplicador, que es de 2.5. ¿Sí? Por lo tanto, 10.053 por 2.5, pues es 25.132.5. ¿De acuerdo? A ver, y aquí finalmente nos piden, a ver, ya cumplimos con, obtenga la ecuación de la demanda agregada, ya está, aquí está, ¿no? El valor multiplicador ya está, es 2.5. El nivel de producción, ahí está, 25.132.5. Y nos falta el déficit superávit, ¿no? Aquí está. Entonces dijimos, vamos a trabajar el déficit superávit del gobierno escribiéndolo de esta manera, que son los ingresos menos los gastos, ¿no? A ver, porque aquí creo que... Sí, aquí está malo. A ver, aquí... bueno, aquí... impuestos autónomos no tenemos, ¿verdad? No hay. Ok. Luego, tau, si dijimos que era 0.25. Ajá. Por y, ¿no? Aquí está 25.132.5. Luego, el gasto de gobierno es 5.263. ¿Sí? Es el dato. 5.263, correcto. Luego tenemos transferencias, ¿no? Y ese es el 100. Sí, transferencias. Ese sí es el 100. Y como no tenemos Z, no tenemos transferencia. Ajá, Z, vean ustedes, aquí no tengo dato de Z. ¿No? No hay dato para Z. Entonces es 0, ¿no? Y me queda este valor. Entonces es positivo, tenemos un superávit, ¿no? Hay un superávit. Ahora, a ver, pues aquí el nivel de producción y equilibrio, la economía se encuentra en superávit, ¿sí? Aquí a lo mejor sería conveniente, aquí me equivoqué, ¿verdad? Vamos a ponerle ok. De acuerdo. Bueno, pues entonces tenemos que espero que haya quedado claro espero haber sido claro, ¿no? En este pequeño modelo muy sencillo, ¿no? Muy sencillo, es, digamos, uno de los primeros modelos de macro. Nada más estamos repasando este modelo ingreso-gasto. Pues bueno, hay que tener presente estos conceptos clave, ¿no? Cuáles son los componentes de la demanda agregada, qué se entiende por estado de confianza, qué es la propensión marginal a consumir, tasa de interés real, ¿sí? Ingreso disponible
y multiplicador del gasto autónomo, ¿de acuerdo? Entonces, dejamos hasta aquí esta primera sesión.